esta charla se enmarca dentro del proyecto Ponte en mi lugar, Camino hacia la inclusión, que tiene ahora mismo en marcha nuestra asociación Avivacán, Asociación Vida y Valores de Canarias, y financiado por la Fundación Caja Canarias, a quienes también les agradecemos. Nuestra ponente de hoy es Kataiza Torres, es licenciada en Psicología y especialista en Educación y Atención Temprana. Es también mamá de un pequeño maestro de 6 años. Es docente de formación universitaria y miembro de La Oreja Verde Educa. Esto. La llamaron de una asociación para que ella dé una charla. Me tuve que bajar el Zoom. A ver, aprovechamos para decirles antes de tiempo, cancelemos todos los micros, ¿sí? A menos que queramos hacer una pregunta, ¿vale? O la pregunta la podemos hacer también por el chat, o levantando la manito, y ahí Kataiza y yo estaremos pendientes. Bueno, les decía que Kataiza es miembro de La Oreja Verde Educa, que es un espacio dedicado a la infancia y a la familia, y hoy nos va a hablar de la inclusión educativa y de cómo crear un espacio educativo inclusivo. Así que yo ya no tengo más nada que agregar, la que le toca es a Kataiza, así que bienvenida, muchas gracias y todo tuyo. Gracias, Romina, pues todo dicho, no tengo nada más que agregar. Muchísimas gracias por la participación, muchísimas gracias también a la Asociación de Valores y Vidas de Canarias por haberme contactado y por haberme regalado este espacio para poder hablar con ustedes sobre este tema. Y gracias a Néstor, que está por ahí también gestionando un poco el entorno, y a Romina por la presentación y por la presencia. Voy a compartirles pantalla porque me gustaría que siguiéramos una presentación, pero a ver, me gustaría que no fuera solo un taller en el que hablara yo, así que cuando vayan teniendo dudas, pues eso, como decía Romina, tanto por el chat como levantando la mano, yo una vez comparto pantalla ya no tengo acceso al chat. Sí tengo acceso al chat. Nada, me va preguntando como quieran, tanto por audio como por el chat. No tengo ningún problema en contestar a medida que se vayan generando las dudas, que creo que es más sencillo para todos. Cuando desde la asociación me proponen hacer esta formación, imagino que en este entorno pues tendremos una multiplicidad de perfiles, ¿no? Tanto habrán mamás, como papás, como educadores, maestros, personas relacionadas con la escuela, personas relacionadas con la discapacidad. Así que me era un poco difícil centrar el taller en un aspecto más técnico, en un aspecto más familiar. Así que he intentado hacerlo desde el principio un poco a demanda, ¿vale? Así que vamos a partir de por qué queremos esa escuela inclusiva, vamos a conocer algunos términos que son muy importantes para entender esa escuela inclusiva, y luego vamos a dar algunas pistas, algunas pautas, algunos tips para fomentar la inclusión en la escuela. ¿Vale? Bueno, pues comenzamos, y a mí me gusta comenzar los talleres oyendo un poco a quienes participan. Así que les cedo la palabra y me gustaría que me contaran qué esperan del taller, qué quieren saber de la inclusión en la escuela, qué les gustaría que les contara, qué tendría que tener este taller para que ustedes, cuando terminemos sobre las 7 de la tarde, digan: me ha gustado, ha resuelto mis dudas. Pueden activar el audio si quieren, levantando la mano, o a través del chat, como mejor les guste. Y así un poco también nos vamos conociendo, que ustedes ya me conocen a mí gracias a Romina, pero yo no les conozco a ustedes. Hola Laura, que veo por aquí que has escrito. Buenas tardes y gracias por participar. A ver quién va contestando. ¿Qué les gustaría escuchar en este taller? ¿Qué quieren saber? Calladitos, qué maravilla. Pues nada. Pueden A ver, activar. hola. Hola.
Hola, mira, bueno, mi nombre es Ana. Hola Y Ana, buenas tardes. os hablo desde Almería. Ah, qué bien. Claro, como tampoco he visto que hable nadie, pues yo ya hago a mi caso particular y tú ya lo extiendes, lo hablas de la forma en la que tú creas conveniente. Perfecto. Mi caso particular, por ejemplo, o lo que más me interesa, es de qué forma podemos hacer para facilitar la integración desde un primer día, que prácticamente hemos empezado, llevan los niños 3 días, a un niño que ha llegado con discapacidad, con deficiencia visual, y digamos cómo enfocarle al resto de los niños esta nueva entrada de este niño. Vale, eres maestra, entiendo. Sí. Vale. Vale, pues tomo nota. Todas las cosas que me vayan diciendo ahora, voy a irlas resolviendo a medida que vamos hablando, ¿vale? Si al final vemos que alguna de las dudas que me han dicho no se resuelven o no les termina de convencer, me dicen, oye Katy, te olvidaste de responderme esta pregunta. Ana, creo que te voy a contestar a tu pregunta, a tu propuesta, en el momento en que hablemos de los tips para la escuela y para la familia. De todas formas, yo voy tomando nota y si luego me despisto o cualquier cosa, me dicen, ¿vale? A ver, por aquí, hola Laura, mamá de 2 niños, con sed de información. Para añadir conocimientos, hola Melania, buenas tardes. Vale. ¿Alguien más quiere aportar su inquietud? Hola, Hola. mucho gusto, soy Nitsandra. Soy mamá Alexandra, de un buenas niño tardes. de 3 añitos y medio, Ujú. lleva 3 días apenas yendo al cole. Sí. Y quería preguntarte más o menos por ejemplo, él no sabe coger un lápiz, es muy distraído. Entonces, ¿tú crees que debería coordinar con la logopeda, que ya lo lleva viendo mucho tiempo, que ella le pueda ir enseñando este tipo de cosas que ella no le enseña, porque ella le enseña es saber expresarse, o que más bien ese tema se le deja es a su maestra la que lo va a tocar ahora mismo el cole? O Vale, ellas dos deberían estar así como coordinadas en todos los ámbitos. lleva 3 días, me cuentas, en el cole. Sí, apenas, pero yo Vale. ya estoy. Normal, normal. Todas las madres hemos pasado por ahí, no te preocupes. Vale, solo una pregunta. Lo anoto por aquí y te lo voy contestando, pero solo una Vale. pregunta más. ¿Tiene algo que tú digas que es recomendable hablar con la maestra? O sea, ya venimos con un historial en el que el niño ha presentado algún retraso del desarrollo, ha tenido algún problema para expresarse. Sí, por la seguridad social tienen 2 diagnósticos para él. Vale. O TEA o se llama retraso en el desarrollo madurativo. Vale. No saben cuál de los dos sería. Vale, venga, perfecto. Lo anoto por aquí y lo vamos contestando. ¿Alguien Gracias. más? Nada, a ti. ¿Alguien más que quiera aportar, que quiera preguntar? ¿Nadie más? ¿Arrancamos entonces? Bueno, en primer lugar, gracias a todas las que han aportado sus inquietudes y las voy a ir contestando a medida que avanzamos. Gracias a las que se han presentado también por el chat. Genial esa sed de conocimientos. Y en primer lugar vamos a comenzar hablando de los derechos de los niños y las niñas, que esta imagen que he puesto pues le falta ahí un indicador. Todos conocemos los derechos de los niños y las niñas. En cualquier sitio en el que vamos a hablar de infancia nos hablan de los derechos de la infancia y concretamente nos hablan del decálogo de los derechos de los niños y las niñas. Entre esos derechos hay 10 que son fundamentales. El derecho a ser niño, el derecho a crecer en libertad, el derecho a una identidad, a la salud, a una familia, a no ser discriminado, a no ser abandonado ni maltratado, a protección y socorro, una buena educación y cuidados especiales. Esos son los 10 derechos fundamentales
que los países, entre los que se incluye España, hemos firmado y hemos dicho que nos comprometemos a cumplir. Por lo tanto, vamos a predisponer todo el entorno de nuestro país a que se cumplan esos derechos. ¿Qué pasa? Entre esos derechos hay algunos que nos interesan especialmente cuando hablamos de inclusión y cuando hablamos de escuela. El derecho a la educación, el derecho a los cuidados especiales, a la no discriminación y a la salud. He colocado en color educación y salud, no de forma arbitraria, sino porque los considero fundamentales en este tema. Cuando hablamos de derecho, quiere decir que todos, independientemente de nuestro sexo, raza, etnia, de nuestro género, independientemente de dónde hemos nacido, de nuestra edad y de nuestras condiciones personales, todos tenemos derecho tanto a la educación como a la salud. Además de ello, tenemos derecho a los cuidados especiales. Eso quiere decir que si yo tengo alguna condición que necesito un suplemento, una ayuda, una beca, una terapia que sea necesaria para mejorar mi educación y mi salud, también tengo derecho a ella. Y por otro lado, el derecho a la no discriminación, ya sea por raza, por género, por religión, incluso por presentar o no una discapacidad. Hablamos entonces de inclusión. Cuando hablamos de inclusión hacemos referencia a esos derechos que habíamos dicho, sobre todo al de no discriminación. ¿Qué pasa? Que últimamente nos encontramos con que muchas escuelas se nombran inclusivas y yo, papá, mamá, tío, abuelo, familiar o tutor o tutora de un niño con discapacidad, incluyo a mi hijo en un centro escolar porque he leído en su proyecto educativo que es un centro inclusivo. Pero no sé si me queda claro y si nos queda claro a todos qué es la inclusión. Vamos a ver un poco de qué se trata. Incluir, si lo miramos como definición, podríamos tener diversos sinónimos, diversos versos que son sinónimos, como puede ser sumar, añadir, incluir a alguien que es válido, hacer grupo o incluso aceptar. ¿Alguien de los que está por aquí quiere añadir algún verbo más que se le ocurra que podemos añadir al verbo incluir como sinónimo? ¿O qué es para ustedes una escuela que incluye? Yo digo ponerse en el lugar del niño, o sea, entender Ponerse- el mundo como él lo entiende. Ponerse en el lugar. Vamos a añadirlo por aquí. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere añadir alguna definición? ¿Qué es para ustedes incluir? ¿Qué es una escuela inclusiva? En el chat, Cataiza, están poniendo un par de opciones. A ver si lo... Perdón, es que tengo que abrir 30 ventanas para que me aparezca todo. Si quieres te lo leo. Se me pasa nada, la leo. Respetar, bien, me gusta. Adaptarse al niño, a sus necesidades. Paola, cuéntame qué quieres decir con necesidades. Mira, y Davinia también nos pone lo mismo, necesidades, cubrir necesidades. Vida real, Marta, me gusta eso. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de que una escuela debe cubrir las necesidades de los niños y las niñas? Por ejemplo, una necesidad que se me ocurre puede ser falta de sueño. Eliminación de barreras sociales. ¿Solo sin barreras sociales? Pregunto, Ana. Vale. Ahora nos dice que para ella las necesidades es brindar las facilidades para entrenarlos en la sociabilidad, por ejemplo. ¿Vale? Entonces podemos decir que una escuela inclusiva es una escuela que socializa. ¿Les parece? Perdona, yo pondría también normalizar. Normalizar. Bien. Luego hablamos de lo que
supone normal y no normal, pero me gusta por aquí. Muchos niños con NEAE desean hacer amigos, pero necesitan ayuda para lograrlo. Vale, voy a poner por aquí ayuda para que no se nos olvide. ¿Alguien más? Oye, me encanta este panel que estamos haciendo. ¿Alguien más que desee añadir, incluir? ¿O qué queremos de esa inclusión? Ana, ponías por ahí eliminación de barreras sociales. Y yo me pregunto, ¿solo de barreras sociales? Ayuda como un entrenamiento para ambas partes, el niño con discapacidad y el regular. Vale, entrenamiento voy a poner. Bueno, ni me caben. Genial la participación, gracias chicas. No, demás cosas físicas, vale. Vale, o sea, eliminar barreras en general. Vale. Bueno, pues seguimos. Una escuela que normalice, que socialice, que ayude, que respete, que entrene, que no tenga barreras, que acepte, que se ponga en el lugar del niño y que se parezca un poco a la vida real. Les cuento que la UNESCO opina, que la inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Esto involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias con una visión común que incluye a todos los niños y las niñas, del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular educar a todos los niños y niñas. Como ven, sí es verdad que habla de algunas cosas que hemos dicho, a ver qué habíamos escrito por aquí, convivencia. El beneficio es de todos, tienes razón. Como ven, ellos también opinan que algunas de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta en la escuela inclusiva es el respeto, es la cobertura de necesidades, la participación, incluir a todos los niños y niñas y que es responsabilidad del sistema. ¿Qué ocurre cuando decimos que la escuela inclusiva es responsabilidad del sistema? Cuando decimos sistema, hablamos del sistema educativo y por lo tanto quedan fuera tanto el sistema político como el sistema económico, como las familias e incluso los niños y las niñas. La UNESCO considera que una escuela inclusiva depende de los profesionales de la educación y de las estructuras que abarcan la escuela, la educación. Sin embargo, hay una parte que a mí me gusta mucho que es la participación. Genial, lo de la participación en el aprendizaje, pero se dan esos entornos de diálogo donde la familia, los niños y las niñas, los maestros, las maestras, los educadores, las educadoras, la sociedad en general pueda participar de la escuela. Lo dejo ahí y luego seguimos debatiendo. Es importante tener en cuenta que si bien nuestro fin es la inclusión, que en esta imagen está abajo a la derecha, entiendo que a ustedes les sale la pantalla igual que a mí, si no, pues a la izquierda. Es importante tener en cuenta que nuestro objetivo es la inclusión. Ese circulito de abajo, donde todas las personas, todos los géneros, todas las condiciones, personas con diferentes capacidades, estamos en el mismo circulito. ¿Qué pasa? Que hoy en día nos encontramos con muchas escuelas y muchos centros educativos que lo que tienen es la integración. Son escuelas que integran, esto es que estamos todos juntos, pero en un sitio aparte, en un entorno aparte, están los niños y las niñas con capacidades diferentes. Si bien ya hay menos entornos en los que se da la segregación, esto es que los apartan,
aunque siguen existiendo recursos más segregados que inclusivos, y también en menor medida, existen centros o entornos en los que se da la exclusión, que es dejarlos fuera. ¿Qué pasa? Que por toda nuestra tradición y nuestra historia se siguen dando recursos en los que la inclusión no es la norma. Por lo pronto existen más centros de integración que de inclusión y siguen existiendo centros segregados y exclusivos. Por los que podemos hoy en día hablar de escuela inclusiva, no del todo. Si bien se están trabajando muchísimos proyectos en muchísimos centros educativos para lograr esa escuela inclusiva, aunque de momento no sea una realidad total en todos los entornos. Antes decía alguien por ahí que es beneficio de todos la escuela inclusiva, y por allí también decían, si no me equivoco, en ese mapa que hicimos al principio, hablar de la importancia de la socialización. La escuela tradicionalmente ha sido un sistema, un centro, un entorno que dota de conocimientos a los estudiantes. Esto es, la tradición de la escuela más tradicional, es la clase magistral. El maestro acude a la escuela, da su conocimiento a los alumnos, estos los reproducen y hemos tenido éxito. Sin embargo, ahora no siempre es así. Consecuentemente a esa mala gestión de la escuela en la que el maestro era el único actor dentro de la educación, hemos pasado a una escuela que es más participativa. Como consecuencia, ¿nos podría señalar los centros donde se están trabajando proyectos inclusivos? No me gustaría decir nombres de centros específicos porque supone dejar fuera a otros. Pero si tienes alguna duda con un centro en concreto, me puedes escribir, después les dejo mis datos y te contesto. ¿Las maestras tienen apoyo del resto de maestras, me dices? ¿O donde los maestros tienen apoyo del resto de la sociedad? ¿A qué te refieres? Del resto de maestras, vale. Entiendo que me hace referencia a aulas donde existe el maestro sombra, o existen el auxiliar, o en centros donde los niños y las niñas acuden al aula. A ver, perdón al resto, que me están escribiendo por el chat y tengo que tener un ojito allí. Entiendo que es que todo el equipo de docentes, vale. Luego hablamos del aula inclusiva. Luego hablamos de ella. No es lo habitual, pero sí existen centros que ya están haciendo pilotaje y va teniendo muy buenos resultados. Bueno, seguimos. En esa escuela tradicional ya por suerte se va quedando un poquito más atascada, más estancada, y avanza en una escuela más socializable. ¿Esto qué es? Que ya la escuela no es solo un recurso que dota de conocimientos a los niños y las niñas, sino que es un potente... Vale, eso es un... Preguntan por el chat, indicar los centros con pilotaje. Es un listado que es de fácil acceso en la web de la Consejería de Educación. Pones tu isla y te salen los centros con piloto en PEA, o centros pilotaje en discapacidad visual. ¿Vale? Es un listado de fácil acceso. Si no lo consigues, me escribes por el correo que te paso el link. ¿Vale? Esto, que ya la escuela es un potente socializador. Ya no solo genera conocimiento, sino que además genera cultura, genera comportamientos y genera relación. Esto es que contribuye a la inclusión social. Por lo tanto, ya no vemos como la inclusión solo dentro de la escuela o solo dentro de la familia, sino que la entendemos como un concepto social. ¿Qué pasa si no incluimos a un niño o niña con una determinada discapacidad en el aula? Que probablemente tampoco buscará la inclusión en la sociedad, y la familia entenderá que su hijo está destinado a vivir en un entorno aparte. Leo por el chat, dice José: hola José, que no te había saludado. ¿Cómo puede llamarse un aula inclusiva cuando parte de una metodología
y concepto de aislar al alumno de la realidad. Un aula en clave no debería considerarse así, y menos si no existe la inclusión al aula ordinaria. Sería genial saber la opinión de padres y madres. José, ese aula en clave del que tú hablas, del que luego vamos a hablar, no es educación inclusiva, es educación integradora. Lo que hablábamos antes, no sé si le puedo dar para atrás esto. No estamos aquí, estamos aquí. Esta sería el aula en clave y esto el resto del centro. Por lo tanto, no debería, como tú dices, llamarse aula inclusiva, debería llamarse aula integrada. Luego, si te parece, hacemos un pequeño espacio cuando hablemos de los tipos de recursos en el que comentamos con los padres, las madres, los docentes que están en el grupo, ¿vale? Sería genial poder abrir ese tipo de diálogo. Pues esto, decíamos que entonces que la escuela no era solo ya una parte aislada de la sociedad en el que se transmiten conocimientos, sino que salimos al resto de la sociedad y trabaja también por la inclusión social. Antes de comentar los recursos que tenemos disponibles, es muy importante que dominemos algunos términos. Esto es, términos, conceptos o siglas que probablemente habremos escuchado cuando hemos hablado de la inclusión y del aula inclusiva y la discapacidad, pero que probablemente algunas personas no conozcan. Como les decía antes, seguramente en el grupo en el que estamos hoy en el taller haya muchísimos perfiles. Antes hablaron algunas maestras, seguro que hay papás y mamás. Algunas maestras o profesionales o papás y mamás que han tenido que estudiar cuál es la situación de su hijo, ya las conocen, pero otros no. Así que voy a empezar por comentar algunos términos que me gustaría saber si alguno de ustedes conoce o reconoce. Son siglas, ¿vale? Podemos hablar de ASI, de ACNE, de la LOE, la NEAE, la LOMLOE o el ACNEAE. ¿Alguien conoce estos términos? ¿Lo sabes? ¿No? Ninguna, dice Nixandra. Nixandra, voy a incluir en esta diapositiva lo que me contabas antes del peque que tenía TEA. La LOMLOE y la LOE son leyes de educación. ¿Bien? Bueno, yo lo que conozco por la Ley Orgánica de Educación, la LOMLOE, que es la actual ley que da la educación, trastorno del espectro autista, alumnos con necesidades educativas especiales, el ACNAE, ese sí que lo desconozco, alumnos con necesidades educativas de aprendizaje, me imagino, ¿no? ACNAE, y especiales, me imagino, ¿no? Y el ACI supongo que será la adaptación curricular individualizada, me imagino. Esa es, ¿no? Bien, pues perfecto. Dime tu nombre, que no me sale por aquí cuando hablas. Ana Echevarría. Ana, genial. Perfecto con todas. Estas que tenemos por aquí probablemente las conozcan menos porque son derivadas de la nueva ley de educación, que es la LOMLOE. Voy a ver por el chat alguna, pero no sé en profundidad. NEAE, alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Vale, pero ya, ahora pasamos aquí, a ACNEAE. Parece que la consejera de educación quiere que extendamos nuestro vocabulario y nos ha cambiado los términos. Vale, pues vamos a hablar de algunos de ellos. Como decía Ana, la LOMLOE y la LOE son leyes de educación. Las ACNEAE, las NEAE y la ACNE son siglas que hacen referencia a alumnados con ciertas características. El TEA es el trastorno del espectro autista y el ASI es la adaptación curricular individualizada. Aunque también podemos encontrar ASI haciendo referencia al alumnado con altas capacidades intelectuales. Perdona un momento, y algo tan básico como un niño con discapacidad, o un niño con deficiencia, o un niño con... ya como se dice, porque ya no sabes realmente cómo dirigirte y cómo no, que no siente mal, pero que no sé, realmente ya no sé si es alumno con necesidades educativas especiales
¿O cómo es el término actual? Mira, Ana, ahora jugamos en dos campos. Jugamos con que la LOMLOE nos ha cambiado la denominación de los alumnos que tienen. Es que lo ha nombrado de cara a las becas que luego propone. Entonces, esos alumnos que van a tener derecho o no a esas becas se van a llamar alumnos con ACNE-AE o con ACNE. Sin embargo, un alumno con alguna deficiencia que no tenga acceso a beca y que simplemente requiera una adaptación curricular, antes lo llamábamos alumnos con necesidades específicas. Ahora ya no se contempla. Ahora es un alumno más. ¿Vale? Ahora vamos a hablar dónde vamos a incluir esas discapacidades que tú me dices. ¿Vale? Vamos a ver si conseguimos solucionarlas. Vamos a empezar por conocer por qué hemos cambiado nuestra ley de educación. Teníamos una ley de educación que es la LOE, que es del 2006, que decía que había alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, y lo que llamábamos las NEAE. Son aquellos alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, es decir, que requieran un apoyo adicional o una adaptación curricular, por presentar necesidades educativas especiales, que ahora vemos cuáles son, por dificultades específicas de aprendizaje, esto es, que tenga el niño una dislexia, una discalculia, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado de forma tardía al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar. Pueden alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y en todo caso los objetivos establecidos en el currículum. Esto es, niños, niñas con ciertas dificultades específicas de aprendizaje, con altas capacidades intelectuales o por ciertas condiciones tanto de escolarización como de historia personal que requieran una atención específica para poder alcanzar esos objetivos. ¿Qué pasa? Que ahora ya no tenemos la LOE, tenemos la LOMCE. La LOMCE se aprueba en 2013. No voy a contar los años de diferencia entre las leyes educativas porque quienes nos las estudiamos, cuando ya dominamos una, nos viene una nueva. Así que yo ya simplemente leo y incorporo. La LOMCE. La LOMCE ya habla de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, pero incluye necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por TDAH, por altas capacidades intelectuales, o igualmente, como decíamos antes, por esas condiciones personales o de historia escolar que requieran una atención específica para alcanzar los mismos objetivos que el resto de alumnos. Y la nueva ley, la LOMLOE. En esta LOMLOE ya no se llaman NEAE, se llaman ACNEAE, alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. En ella se incluyen necesidades educativas especiales por retraso madurativo, por trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, por trastornos de atención o de aprendizaje, por desconocimiento de la lengua de aprendizaje, por encontrarse en situación de vulnerabilidad, por las altas capacidades intelectuales y por haberse incorporado tarde al sistema educativo por condiciones personales o de historia escolar. Bien, aquí hemos añadido ciertas cosas, pero decimos entonces que en esas ACNE vamos a incluir las ACNE. Yo estoy señalando la pantalla con el boli y ustedes no me ven. Las ACNE, ¿vale? En ese alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo van a estar las necesidades especiales. También vamos a tener las altas capacidades intelectuales, los alumnos con dificultades específicas de aprendizaje, que decíamos antes que eran las dislexias, las discalculias, o los alumnos con integración tardía o historias o condiciones personales que requieran una atención especial. Vamos a centrarnos en estas, ¿vale? En las ACNE. Las ACNE son las necesidades educativas especiales y hace referencia a aquel alumno que, presentando ciertas condiciones, afronta barreras que limitan su acceso, presencia, participación o aprendizaje. Todo ello derivado de trastornos graves de conducta, de la comunicación y del lenguaje. Por lo tanto, no les voy a marear con definiciones, en esas ACNE vamos a incluir todas las discapacidades físicas y sensoriales, físicas, psíquicas y sensoriales, ¿vale? Niños con dificultad visual, niños con dificultad auditiva, con sordera, con ceguera, niños con discapacidad psíquica o niños con discapacidad física.
También vamos a incluir aquí los trastornos graves de personalidad y del desarrollo. Y aquí incluimos otro concepto que decíamos antes, el TEA, ¿vale? Los trastornos del espectro autista y también los trastornos graves de conducta. Esta acné va a formar parte de los alumnos con acnea, ¿eh? Bueno, hasta aquí. Ahora quiero que hablen ustedes un poquito. A ver si abro el chat por aquí. ¿Qué creen que se genera a partir de esa ley de la LOMLOE? Sí, Paola, te lo dejo al final. Al final va a aparecer un pantallazo con mis datos de contacto, no te preocupes. Con todas esas opciones que nos da la LOMLOE, ¿qué hacemos con los niños y las niñas y qué propone la ley de educación que podemos hacer con los niños y las niñas de manera inclusiva? Y también, por supuesto, con sus familias. Les dejo la palabra que voy a ver ahora. ¿Están callados porque no saben qué contestar o están callados porque no hemos entendido nada? Si es porque no saben contestar, díganme no sé contestar, pero por lo menos saber que les ha quedado claro los conceptos. Muy pocas. Dan muy pocas opciones. ¿Puedes volver a explicarme todos los términos o a explicar lo que quería que me contestaran, Melania? La pregunta, ¿qué opciones da la LOMLOE, la nueva ley de educación, en su definición para los alumnos con esas acneae o acné de cara a estar en una educación inclusiva? ¿Qué creen? Decía por aquí, Paola Plúa decía, aula en clave o centro específico. ¿Vale? Para quien no sepa este concepto de aula en clave o centro específico, luego lo vamos a explicar. Centro preferente, sí. Hay centros preferentes que están especializados tanto en estructura como en personal y como en recursos en una discapacidad en concreto. Por ejemplo, pueden haber centros preferentes motóricos porque tienen accesos con rampas, carecen de escalera, tienen ascensor, o centros preferentes auditivos, pues porque tienen una serie de recursos de personal y de medios preferentes para una serie de condiciones que tenga el niño o la niña. Maestras de apoyo para estos niños no. Maestras de apoyo puede ser un recurso. Puede ser un recurso, pero esa maestra de apoyo está dentro del aula o está fuera del aula. Esto es, el niño sale del aula algunas horas con ese apoyo o el niño participa dentro del aula y dentro del aula está la maestra de apoyo. La incorporación en los centros con personal cualificado. Sería ideal. Sara, quien tú me sabes, mi hijo, mañana al colegio. Al colegio me llamó el director personalmente. ¿Alguien está hablando por ahí? No sé si es a mí. Mi mujer está que estoy paso. Mira, ¿esa bandera de dónde es? ¿Ecuatoriana o italiana? ¿De dónde? No, creo que no es a mí. ¿Quién tiene derecho a maestros de apoyo? Ahora lo comentamos, Paola. Deberían participar dentro del aula. Deberían participar dentro del aula. Estoy contigo. Vale, pues vamos a hablar, ahora que ya hemos visto algunas de esas leyes educativas, voy mirando la hora porque se me pasa, vamos a hablar de qué opciones de escolarización nos propone la LOMLOE. Hay varias opciones, pero fundamentalmente, dado el poco tiempo que tenemos para explicarlas, voy a centrarme en tres. Ya hemos hablado antes de los centros preferentes y vamos a hablar de otras tres. Las auxiliares educativas. Es una figura fundamental desde mi punto de vista, pero que desgraciadamente no se tiene muy en cuenta en el sistema educativo español. No conocemos muchos centros en los que, de cara a facilitar la inclusión de alumnos y alumnas con alguna discapacidad, se contraten auxiliares educativos, salvo en los centros que tienen aula en clave o centros de educación especial. Que no quiere decir que no los haya, pero son muy poquitos.
Vamos a hablar fundamentalmente de 3 opciones. Los centros de educación especial, a ver si no se me desaparece el chat por si no, ¿vale? Los centros de educación especial, los centros del aula en clave y los centros de aula ordinaria. Pregunta Paola, ¿las auxiliares educativas tienen formación? Sí, tienen formación, tanto como técnicos superiores de educación o son maestras y maestros que han opositado por auxiliar o maestras y maestros con una especialidad de pedagogía terapéutica, ¿vale? Sí, tienen formación, no son una persona que oposita sin formación específica, ¿vale? Tienen formación y además una formación de alto nivel. Esto quiere decir que son técnicos superiores o universitarios. Bueno, hablamos entonces de quién las contrata. Pues depende de las características del centro. Si es un centro público, las tiene que contratar la Consejería de Educación. Si es un centro privado, las tiene que contratar el centro privado. Para la Consejería de Educación las seleccionan a través de un proceso de oposición. Y para un centro privado, pues a través de un proceso de selección en el centro privado. Puede ser a través de una empresa externa que les ofrezca esos servicios o puede ser personal propio del centro. Bueno, vamos a empezar hablando de... Bueno, parece que desapareció una diapositiva, pero no pasa nada. Vamos a empezar hablando de los centros de educación especial. Los centros de educación especial son centros en conjunto, ¿vale? No son un aula de un centro específico, sino un centro en sí, que están especializados en la atención. ¿Los padres podemos saber la formación de las auxiliares? Por supuesto. Como padres o como madres tenemos el derecho de poder solicitar el currículum de los docentes y de los auxiliares de nuestros hijos y de nuestras hijas. Deberían ofrecértelo sin ningún problema. Tú tienes derecho a saber quién es la persona que va a estar con tu hijo y quién es la encargada de su educación. Los centros de educación especial son centros destinados a la atención de niños y niñas con dificultades especiales. Pueden ser centros que atiendan a niños y niñas con retrasos madurativos, con retrasos psíquicos. Son centros en los que van niños y niñas con una dificultad que estando en un centro ordinario no se podría cubrir todas esas necesidades de las que hablábamos al principio. ¿Vale? Al margen de esos centros de educación especial, que son para casos muy especiales, están las aulas en clave y las aulas ordinarias. Vamos a empezar hablando de las aulas en clave. Esas aulas en clave son en un centro escolar público, privado, concertado, de la característica que hayamos elegido como familia. Existe una opción en la que pueden tener preferencias para niños y niñas con discapacidad o que sean centros adaptados. Es un aula dentro de un centro escolar ordinario en el que cada niño tiene un diagnóstico, bien puede ser de NEAE o de NEE, o en este caso con la nueva denominación NEAE o NEE, ACNEAE o ACNEE, y se plantea un programa educativo específico para cada alumno, con el objetivo de dar respuesta a sus necesidades individuales. Esto es, un aula en la que el centro aúna a diferentes niños y niñas con diferentes diagnósticos y para cada uno de ellos existe un programa educativo específico. Ese programa educativo va a tener un seguimiento por un personal específico y va a tener unos objetivos concretos para ese niño o niña. Se trabaja en grupo, existen grupos de diversas capacidades y de diversas edades, y además puede contemplarse la opción de hacer jornadas inclusivas. Esto es, que a esa aula que tenemos dentro de nuestro centro ordinario, cada niño o cada niña dentro de su programa específico va a participar del aula que le corresponde por edad, algunas horas a la semana o algunos días a la semana. Por ejemplo, supongamos el caso de un niño con 6 años con un diagnóstico de trastorno del espectro autista, que acude a un aula en clave. Ese niño va a participar de primero de primaria, de su grupo de edad, algunas veces a la semana. Existe esta posibilidad y es una de las más arraigadas en nuestro sistema educativo. Dicen por el chat, ¿hay aulas en claves en colegios privados? Sí, hay aulas en claves en colegios privados. Hay aulas en claves también en colegios concertados, siempre y cuando
el colegio quiera adaptar ese aula. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Las aulas en claves que se rigen a través de la Consejería de Educación como públicas van a estar totalmente vigiladas por la Consejería de Educación. Esto es, nos va a facilitar una serie de documentación, el aula en clave a la consejería, y el inspector de la consejería va a decir, este aula puede ser aula en clave, porque tiene estos recursos y este personal. Recursos materiales, recursos humanos, recursos del entorno. ¿Qué pasa con el problema que nos estamos encontrando últimamente? En Las Palmas de Gran Canaria. Paola, me pilla fuera de sitio, porque en Tenerife te puedo decir alguno, pero en Las Palmas no conozco. Pero puedo investigar y te contesto. Me mandas un correíto para recordármelo y te contesto sin problema. Aula en clave. ¿Qué pasa con el problema que nos estamos encontrando? Que decimos, tenemos un aula en clave, sobre todo en la parte privada y concertada, tenemos un aula en clave, pero lo que hacemos es que los niños y niñas salen del aula ordinaria, están en el aula en clave y no se trabaja específicamente. Hemos encontrado muchísimas barbaridades que no voy a contar ahora, pero se los digo para que como padres, madres, maestros, maestras, podamos tener un seguimiento de esas aulas en clave en las que participamos como familias o como docentes. Hay que tener mucho cuidado. ¿Pero es el único problema? No. También existe el aula ordinaria, es otra opción, y es la opción aparentemente más inclusiva. Un centro escolar público, concertado o privado puede tener esa opción en el que alguien me está hablando por el chat porque me está yendo como por arriba para abajo, pero no veo nuevos mensajes, no sé. Bueno, un centro público, concertado o privado que tenga esa preferencia para niños con discapacidad o que sea adaptado, pero en la que el niño no participa de un aula aparte, sino que el aula participa del aula que le corresponde según su edad o según su desarrollo, porque puede ser que haya repetido igual que cualquier otro tipo. El tutor del grupo, que normalmente es un maestro, puede contar con un maestro de educación especial o con un maestro, con un auxiliar educativo, y que se diseñarán adaptaciones curriculares individualizadas para ese niño. Pero el niño participa todo el rato de su aula ordinaria. En ocasiones se pueden pautar visitas al aula de apoyo con especialistas específicos, pero su rutina se desarrolla dentro del aula ordinaria. Y tal y como les conté del aula en clave, en el aula ordinaria también encontramos situaciones en las que no se da la inclusión, como puede ser niños y niñas con un determinado diagnóstico que participan físicamente del aula ordinaria, pero que quedan excluidos en algunas actividades, como puede ser salidas del colegio. Vale, coméntamelo todo por correo, Paola, para yo poder contestarte específicamente. Vale. En ocasiones los niños no participan del todo en el aula ordinaria, sino que quedan excluidos de ciertas actividades, como puede ser salidas escolares. Si tenemos una excursión, el niño o la niña no participa de la excursión. Así, tanto el aula en clave como el aula ordinaria, para que sean inclusivas, deben darse ciertas condiciones, como pueden ser la participación, el aprendizaje común, la sociabilidad. Ahora vemos qué características tienen que tener. Pero fundamentalmente entonces contamos con 3 opciones de escolarización: educación especial, aula en clave o aula ordinaria. Esto haciéndolo muy resumido porque se nos va el tiempo. Y a mí que no me gusta nada hablar. Por lo tanto, ¿es posible un aula inclusiva, una escuela inclusiva? Me encantó rescatar esta frase de Booth que decía: yo participo contigo cuando tú me reconoces como una persona semejante a ti y me aceptas por ser quien soy. Participar del aula ordinaria quiere decir participar en todas las actividades y con todas las condiciones. Lo vuelvo a repetir. ¿Cómo sería esa escuela inclusiva de mis sueños? Dicen que esas escuelas, las escuelas inclusivas, deben proporcionar estrategias de educación afectiva y efectiva para todos los niños y niñas. Esto es, que no solo nos dediquemos a transmitir conocimientos y a decir, pues este es el currículum, y si no has pasado, no has pasado, sino que nos interesemos también
por la parte afectiva del niño y de la niña. Voy a pasar un poco de aquí, que era otra actividad, pero veo que va quedando poquito tiempo y quiero llegar al final. Una escuela inclusiva dice que es aquella en la que hay presencia, participación y aprendizaje. Como decía antes, no me vale con un aula, un centro inclusivo me diga que mi hijo o mi hija o un niño o niña que yo tenga en el aula es inclusivo cuando el niño no participa de todas las actividades. Por lo tanto, tiene que estar presente, pero no solo presente físicamente, sino también psicológicamente. Tenemos que asegurarnos de que el niño disfruta de todas las actividades, que participa en la medida de sus capacidades, por supuesto. No quiero que consideremos que un niño tiene que participar siempre y que si no lo hace está mal. No, siempre que él quiera puede participar. Y también es muy importante que no entendamos que solo el niño forma parte del aula inclusiva, sino también su familia, que la familia pueda estar presente y que pueda participar. Y sobre todo que se genere aprendizaje. Bueno, vamos aquí con los tips que les decía y este creo que es el momento que más les interesa a todos. Romina, tú me vas diciendo cuánto tiempo nos queda, ¿vale? Porque yo pierdo un poco la cuenta. Vale, ok. Familia. Normalmente esas familias vienen a consultar qué hago si mi hijo tiene un compañero o compañera con discapacidad. O incluso, ¿qué puedo hacer si mi hijo o mi hija acude a un aula ordinaria y obtenemos un diagnóstico de NIE o de NIAE? También, ¿qué hacemos si sospechamos que nuestro hijo puede cumplir con ciertos criterios de diagnóstico? También, cómo enfocar al resto de alumnos, un alumno que tiene discapacidad. Y también cómo hacer integración desde el primer día. Y también, cómo detectar qué hago con la maestra de mi hijo o cómo le indico a la maestra de mi hijo que necesitamos estimular ciertas habilidades. Vamos a ir respondiendo algunas preguntas. Sobre todo, antes hablábamos de normalizar. Si entendíamos que nuestra sociedad es plural y que todos tenemos capacidades diferentes, no tendríamos que extrañarnos cuando un niño o niña con cierto diagnóstico, ya sea físico, psíquico o social, está presente en la vida educativa de nuestros hijos. Por lo tanto, como maestras o como maestros debemos interesarnos por cuáles son las capacidades que tiene ese niño o esa niña, potenciarlas, realizar esa labor educativa, tanto con la familia, que ahora se dificulta un poco con el COVID, pero que si se quiere se puede. Esa labor con la familia, de cómo puede ayudar la escuela a la educación de tu hijo, y esa labor con el niño, con las herramientas que tenemos como docentes, aplicarlas a cada niño en concreto. Voy a la primera pregunta que decían antes, que apunté la pregunta y no recuerdo el nombre, pero espero que la detecte. ¿Cómo hago para trabajar la integración desde el primer día? Pues sobre todo con normalidad. Hablando desde la normalidad, como que es normal ser diferente. Es normal que uno tenga el pelo negro y el otro lo tenga rubio. Es normal que uno sea alto y el otro sea bajo. Es normal que un niño oiga y que otro no. Es normal que un niño vea y que otro no. Es normal y por lo tanto tenemos que aceptarlo como normal. Los niños y las niñas lo ven normal. Por mucho que los adultos nos empeñemos a pensar en a ver cómo le explico. Ellos lo ven normal, es un compañero más, que hace otras cosas que no hago yo. Por ejemplo, yo recuerdo cuando mi hijo empezó, en 3 años tenía un compañero que tenía trastorno del espectro autista y él siempre me decía, este fulanito no se sienta nunca en la asamblea, o este fulanito está gritando a veces, pero no pasa nada, mamá, hay que dejarlo. Eso es normalidad. Cómo ver desde una discapacidad una situación normal. Voy a abrir el chat por aquí porque se me había cerrado, por si alguien pregunta. Eso es normalidad, hay que trabajar la normalidad. Y como recursos, pues tenemos cuentos que para mí son fundamentales, que nos pueden ayudar perfectamente a explicar por qué todos somos diferentes. Por qué hay niños o niñas que pueden ver y niños que no. Otros que pueden escuchar y otros que no. Otros que pueden saltar y otros que no. Y trabajar desde el respeto de esas diferencias. ¿Cómo enfocamos? Perdona una preguntita. Ese Dime. tema que me interesa mucho
muchísimo porque la edad son 6 añitos, con lo cual el cuento es súper propicio. Genial. ¿Sabes algunos títulos que traten sobre ese tema, sobre la normalización para esas edades? ¿Que me puedes decir unos cuantos? Déjame 2 segundos que busco, que los tengo por aquí. Mira, te podría decir millones. A mí me encanta trabajar con el cuento como recurso educativo, me encanta, porque creo que es una forma de sacar el problema de un niño o niña específico y verlo desde arriba y poder jugar con él, y entonces ya no es tan importante. Pero te cuento 4 que tengo por aquí. Si eres maestro o maestro, seguro que Elmer lo conoce. Para mí es un básico. Hay muchas personas a las que no le gusta por el tema del color, por ciertas críticas que ha tenido. A mí me parece perfecto para trabajar la diferencia y la normalidad, y de lo bonito que es ser diferente. Este por aquí, que es mi espacio propio. Mi espacio propio es de la editorial SM, es de Pipa Godard, y para mí es fundamental. No sé si lo puedes ver por ahí. Es un conejito que quiere un espacio solo para él porque se siente diferente, y al final descubre lo bonito que es compartir el espacio con otros, pero tener siempre su espacio propio, y que todos necesitamos nuestro espacio propio en algún momento. Mi espacio propio para 6 años me parece perfecto. Y luego hay un cuento, un libro, un juego que a mí me gusta mucho para trabajar cualquier tema, cualquier. Es este. Jugamos, Verbe tu Jet. Es un punto que se va escondiendo, que hay que buscarlo. Aparentemente, te podrías decir, ¿y eso qué tiene que ver con la inclusión? Pues que cuanto más juntos estamos, más iguales parecemos, y por lo tanto más difícil es encontrar la diferencia. Por 4 esquinitas de nada es precioso, te dicen por ahí, y estoy de acuerdo. Por 4 esquinitas de nada es muy bueno, y además para trabajar en clase, conceptos tipo el círculo, el cuadrado, los colores y demás, puede ser perfecto para trabajar en un proyecto. Y luego tenemos Saturnino, lo repito luego, Davinia, sin problema. El viaje cósmico de Saturnino. Saturnino viaja a un país en busca de la felicidad y se da cuenta que lo que él necesita para ser feliz es que no le manden tanto, que no digan ahora no toca esto, ahora no llores, ahora no toques, ahora. Entonces, cuando vemos que podemos llorar cuando lo necesitamos, que podemos gritar cuando lo necesitamos, que existen personas que necesitan gritar, que existen personas que necesitan signar, que existen personas que necesitan ir en una silla de ruedas, entonces somos felices. Repito, los cuentos que decías por ahí: El viaje cósmico de Saturnino, de Beascoa, escrito por Raúl Bermejo, Beascoa, si no me equivoco, sí, Beascoa. Jugamos, de Herbe Tullet y de Cóginos editorial. Mi espacio propio, de SM, y Elmer. Te podría decir un montón más, pero a simple vista no los veo. Por mi parte es suficiente, muchas gracias. Nada, nada. 7 cuentos y de recursos educativos podríamos hablar 1 hora más. Así que, por el bien de las familias, vamos a continuar. ¿Qué pasa si de repente me dicen que mi hijo o mi hija, como decían por ahí, un niño de 3 años con propuesta de diagnóstico, necesita ir a un aula en clave o necesita un apoyo adicional? No sé si se puede pasar, Paola. Romina o Néstor, no sé si pueden decir si se puede dejar la charla grabada. Sí, se está grabando la charla. Después supongo que se colgará por alguna red social. Vale. Ese niño o esa niña que necesita ir al aula en clave, ¿cómo lo enfoco con mi hijo o con mi hija?
Pues directamente hablando de cómo es, cómo soy. Pues soy alto, soy bajo, soy ciego. Entonces necesito ir a un aula en clave o necesito ir con fulanita, que es la que me va a estimular la visión, o que es la que va a trabajar conmigo a través de del braille. Soy rubio, soy con gafas y además tengo trastorno del espectro autista. Y por eso necesito ir con fulanita en la que vamos a trabajar una cosa o la otra. Todo esto adaptado a los recursos y las necesidades de los niños y las niñas en ese momento. Si mi hijo es ciego, evidentemente se lo tengo que transmitir de forma oral. Si es sordo, pues se lo transmitiré de forma visual. ¿Vale? Desde la normalidad. ¿Y qué hacemos ante una sospecha de diagnóstico? Pues directamente, primero y en primer lugar, hablar con la maestra, hablar con el pediatra. Tenemos que ver al niño tanto a nivel educativo como a nivel de salud física. Y si la maestra o el pediatra nos recomiendan acudir a un profesional para una evaluación más psicológica, pues hablar con nuestro profesional de la psicología de confianza. ¿Qué pasa si yo creo que tiene un diagnóstico y voy directamente al psicólogo o psicóloga? Pues que yo como psicólogo o psicóloga te voy a pedir tanto el informe de la maestra como el informe del pediatra, porque esos dos ámbitos son los que necesito conocer para saber si tu niño o tu niña tiene un diagnóstico específico. La escuela. ¿Qué hacemos los maestros y las maestras cuando de repente me llega a mi grupo, ahora que estamos empezando el cole, llega a mi grupo un niño o una niña con una discapacidad o con un trastorno específico? Pues paciencia y estudiar mucho. Como docentes creo que tenemos interiorizado que nunca en la vida vamos a dejar de aprender y que nunca en la vida vamos a dejar de estudiar. Por lo tanto, tenemos que leer muchísimo acerca del diagnóstico de nuestro alumno. Es un trabajo adicional y que en muchas ocasiones no está valorado. Por lo tanto, yo desde esta pantallita en la que me sitúo, les felicito a todos los docentes que terminan el curso conociendo a su alumno o a su alumna que ha venido con un diagnóstico específico. Es una labor fundamental conocer el diagnóstico y es una labor fundamental conocer al alumno. Tanto su discapacidad como su capacidad. Cómo he descubierto yo que me puedo comunicar con él y cómo he descubierto yo que puedo enseñar. ¿Vale? ¿Existen programas específicos? Sí, existen programas específicos. Existen programas que están dirigidos especialmente a una población. Por ejemplo, en Canarias, en Tenerife, donde yo vivo, existe un programa que se llama Asignándole a la Infancia, que son maestras, maestros con conocimientos o titulados en lenguaje de signos que acuden a las aulas a asignar a aquellos niños y niñas con dificultad auditiva. Por lo tanto, es un programa que está especializado en discapacidad auditiva. ¿Pero qué tiene que tener esa escuela inclusiva? Pues existe un decálogo que a mí me parecía fundamental nombrar aquí. Se basa en la visión del niño capaz. Esto es, no tenemos en cuenta que el niño o la niña tiene una discapacidad en este área, sino es capaz de hacer ¿qué? ¿Qué cosas son capaces de hacer? Es capaz de dibujar, es capaz de pintar, es capaz de saltar, es capaz de tocar un instrumento. ¿De qué es capaz? Cuando somos capaces de descubrir las fortalezas de nuestros alumnos y de nuestras alumnas, entonces estamos hablando de inclusión. En la escuela inclusiva no existen requisitos de acceso ni mecanismos de selección para la entrada de sus alumnos. Esto es, no me baso en el cociente intelectual de mi alumno o mi alumna para integrarlo en mi escuela. Por eso cuando antes me preguntaban, ¿existen colegios privados con aula en clave? Puede ser, pero siempre tienen que querer que esa aula en clave sea inclusiva. Siempre tienen que contar con esa aula en clave de forma inclusiva. ¿Existen colegios privados que tengan aula ordinaria con niños y niñas en inclusión? Puede ser, pero todos sabemos que los colegios privados, y en menor medida los concertados, pero también lo hay, tienen ciertos requisitos de acceso para la entrada de sus alumnos y alumnas. La escuela inclusiva persigue la mejora de la calidad de vida
de los niños y de su familia. Por lo tanto, va a disponer de recursos que faciliten la vida a las familias y al niño o niña. También establece una relación positiva de colaboración con la familia. Colaboran en la educación. Y aquí hago un inciso. En este caso, no solo tenemos que hablar de los niños y niñas con discapacidad. Tenemos que hablar de todos los niños y niñas, de todas las familias. La escuela tiene que comenzar a colaborar y a educar en colaboración con la familia, porque el niño es uno. Aunque la escuela sea una y la familia sea otra, el niño es único. Que se basa en el respeto, actitudes reflexivas, empáticas, de escucha activa, y tiene que facilitar los entornos para ello, claro. En la escuela inclusiva los maestros son un recurso y un apoyo. No son un ente que no conoce a sus alumnos y a los que a lo mejor puede ser que hable con ellos cuando mi hijo o mi hija se porte mal. No, son un recurso y tienen que estar disponibles. Tiene como objetivo formar a personas en sentidos democráticos y desarrollar el espíritu crítico y de cooperación. No los calla, les da voz. Se parte del respeto del alumno, planteando el proceso de enseñanza-aprendizaje desde sus motivaciones, qué quieren hacer, por qué lo quieren hacer y para qué lo quieren hacer. Tienen un carácter comprensivo, crítico y multidisciplinar. Trabajamos en conjunto, tanto los profesionales de la salud como los profesionales de la educación y la familia. Trabajamos en conjunto por un mismo objetivo, por un mismo niño o una misma niña. Y además, evalúo el progreso de los alumnos de forma global. No evalúo educación física si el niño no puede saltar por ejemplo en silla de ruedas y entonces suspende, que existe el caso. No, lo evalúo de forma global, partiendo de sus capacidades. La escuela inclusiva además tiene sitio para todos y para todas los y las alumnas. Bueno, ahí tienen mis datos de contacto, creo que hemos llegado a la hora y ahora es el turno de las dudas. Me parece maravilloso este decálogo, gracias por compartirlo. De nada, Laura, me encanta, la verdad. Y espero, de verdad, que se cumpla. Les dejo espacio ahora para las dudas, las preguntas, los requerimientos, las solicitudes, y como decía un amigo mío, para pasar la gorra y que me digan qué les ha parecido, qué quieren saber. Muchas gracias, Melania, gracias a ti. Las escuelas pueden hacer integración a los niños de aula en clave a pesar del COVID. Es complicado por las medidas a seguir, es complicado, pero depende de las condiciones del aula, se puede hacer o no. ¿La ley se los impide o la consejería? No, la ley no impide la inclusión, nunca. La ley, las condiciones de seguridad del COVID, puede ser que no permita la mezcla entre aulas, porque estas son aulas burbujas. Te tienes que ir, Marta, gracias a ti. Gracias por participar, espero que nos veamos en otra oportunidad. Las normas COVID puede ser que no permita la inclusión del niño de aula en clave en la aula ordinaria porque tienen que ser grupos burbujas, pero pueden generar contextos en los que sí se pueda. Gracias, Ana, gracias a ti. Jessica, gracias. Un saludo para ti también. Me parece genial que les haya parecido interesante. ¿Cuáles serían los contextos? Pues pueden, mira, por ejemplo, conozco centros en los que niños y niñas de primaria, como es un niño solo el que hace inclusión, pues todos llevan la mascarilla, los niños están sentados de uno en uno, por lo tanto no tiene contacto, mantiene la distancia con el resto de compañeros y se hace. En otros centros no se puede porque, por ejemplo, no se puede mantener la distancia o existen niños en los que no se pueden poner mascarilla, entonces no se puede hacer, pero existen centros en los que sí. Yo creo que las clases en general van siempre con el corre-corre. Yo creo que la sociedad en general vamos siempre con el corre-corre. Y entonces nunca nos paramos, como digo yo, a mirar a la altura de las rodillas. Miren siempre a la altura de las rodillas. Siempre hay algún niño o alguna niña pendiente de que los adultos trabajemos por sus derechos. Siempre mirar hacia abajo, siempre. En su vida en general. Si trabajan como docentes, miren siempre hacia las rodillas. Siempre. En su vida general, miren siempre a las rodillas. Hay algún niño o alguna niña esperando por los adultos. Siempre.
creo que aún hay que cambiar mucho para que se vaya dando poco a poco. Hay que cambiar primero aquí, cada uno de manera individual, y luego cambiar aquí como sociedad. José, muchísimas gracias por la información, sería maravilloso, sería genial, y me encantaría que algún representante, algún consejero, alguna consejera, hablara sobre educación inclusiva, sería genial. Lo que pasa que yo me di cuenta en el confinamiento que algún consejero, alguna consejera no tiene muy claro ni qué es la educación. Gracias, Juan Carlos, gracias. Espero yo también que se vuelvan a realizar otros temas. Me han informado desde la asociación que quieren continuar con formaciones, así que les invito a que si quieren proponer algún tema, les gustaría que habláramos en otro momento de un tema más específico, de recursos educativos como los que hablamos hoy, pues me lo cuenten por el correo que lo tienen ahí o a través de las redes sociales y me digan qué tema les parece interesante para volver a proponer poner formación. Perdón, pero acabo de leer, soy de Bolivia. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Los lentes de Bolivia. Muchas gracias, Olga. Genial, Davinia, pues lo apunto. Estrategias y materiales para la educación inclusiva. Perfecto, me lo apunto y lo trabajamos. Muchas gracias por participar. Genial, José. Ojalá que sí, todos trabajemos por esa inclusión en todos los coles, por los niños y por las niñas. No sé si alguien más quiere comentar algo, quiere hacer alguna pregunta, alguna duda. Creo, si no me equivoco, Romina, que hemos cumplido con el horario. Sí, en ese sentido sí. Igual, bueno, si siguen teniendo alguna duda más, todavía podemos responderla. Gracias a ti, Laura. Ay, Anabel, gracias. Qué maravilla. Vale, genial, pues me apunto. Herramientas y materiales para la educación inclusiva. Me lo apunto como propuesta para formación. Ya les adelanto que la asociación está trabajando por proponer más formaciones de este tipo. Así que enhorabuena a la asociación, felicidades y gracias en nombre de toda la sociedad por crear estas oportunidades. ¿Queda en la plataforma o nos lo mandan? Dicen por aquí, Romina, no lo sé, la verdad. Sí, esto se está grabando. Luego Néstor, no sé si lo subirá a redes sociales o a la página web de Avivacan, pero seguro que sí, que estará disponible en alguna plataforma, sí. Gracias, Isabel. Yo espero que por lo menos les haya llegado la idea del taller. Es muy difícil, yo ya llevo un año casi y medio haciendo formación online a universitarios y a universitarias y me sigue pareciendo muy difícil comunicar mirándome a mí misma, muy difícil. Así que si les ha llegado, yo ya me doy por satisfecha. A ver si el COVID nos va permitiendo vernos las caras. Bueno, ahí tienen mis datos de contacto, mi correo, mis redes sociales, el blog, que lo tengo bastante abandonadillo, pero que algo hay. Así que se los dejo por ahí. Genial, José, a tu disposición. Muchas gracias. Bueno, creo que si no hay nada más, creo que casi todos han escrito. Ahí Paola Gracias, también Paola. agradece. Tienen mi correo para lo que necesiten, ¿vale? Lo que tengan que preguntarme, consultar.
No recuerdo si fue Paola, que antes me preguntaba por los centros educativos. Vamos, que me los pueden mandar sin problemas y me... Vale, pues Paola, mándame un correíto, que me olvido seguro, porque tengo la verdad que poca memoria, y te contesto sobre el correo, ¿vale? Bueno, no creo que salve la vida a nadie, desgraciadamente no es tan fácil, pero si te puedo ayudar un poquito, genial. Gracias a ti. Bueno, pues yo creo que, Romina, hemos terminado. Sí. Perfecto, pues muchísimas gracias, Kataiza, en nombre de Avivacán. De verdad que ha sido un gusto contar contigo, todo un privilegio. Muchísimas gracias también a los que han participado. Hemos llegado a 21 participantes. La verdad que ha generado muchísimo interés. Y bueno, quizás sí que valga la pena pues hacer una segunda parte con todas estas inquietudes que te decían. Así que bueno, lo dejamos en manos de los que deciden. Pero bueno, en principio ha sido una experiencia fabulosa, así que muchísimas gracias a los que participaron y a ti sobre todo, Kataiza, un gusto enorme. Gracias Así a ti, que, Romina, por estar ahí al otro lado de la pantalla, que eras una de las pocas caras a las que podía mirar, así que genial. Y gracias por contar conmigo, de verdad. Yo también espero que se pueda hacer esa segunda parte o esa segunda formación. Y nada, como dices tú, corresponde a los que deciden. fenomenal. Pues ahí quedamos a disposición también de todos los que han participado y bueno, que si les interesa también sigan difundiendo todas estas charlas que Avivacán está organizando porque sí, como han visto, son útiles y sirven. Así que bueno, nos despedimos, hasta la próxima. Gracias a todos y esperemos que sea hasta pronto. Un abrazo.